tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de edades, de las edades del hombre. Seguramente que has oído decir eso de que los 40 de ahora son los 30 de antes. Pues prepárate para escuchar a partir de ahora que los 60 de antes son los 70 de ahora. Más o menos es así, ¿no, Domingo? Bueno, más o menos, y eso es relativamente cierto. Cada vez estamos mejor y llegamos a edades más avanzadas en mejor forma. De hecho, ahora nos sentimos jóvenes hasta los Ya, pero 50 o hasta los 55. Solo hay que ver cómo vestimos, como si tuviéramos 20 años todos. o sea que nos podremos jubilar a los 75, O porque si ahora nos más. proponen jubilarnos a los 65 o más, Nos o a los parecerá 110. Claro, nos parecerá pronto eso. Yo te digo, y damos una idea, si nos jubilan a los 110, seguramente las pensiones serán sostenibles. Se acabaron los problemas. Sí, pues sí, de eso vamos a hablar también. Le vamos a dar esa idea al ministro de Seguridad Social. Si pones, claro, si vas subiendo el límite, puedes empezar incluso a duplicar la mensualidad. Depende de cuánta Claro. gente pagues, claro. Venga, ¿cuál es el objetivo de nuestra pizarra de hoy, Domingo? Bueno, pues es una pizarra casi por aclamación popular, porque hace unos días Ujú. escribíamos un artículo en Libre Mercado sobre el tema de edad de jubilación y por qué hay algunas razones que nos llevan a pensar, al menos a mí, que probablemente en los próximos años se intente subir esa edad de jubilación de una forma u otra, o bien subir la edad legal, o forzarnos a que nos jubilemos más tarde. Y ha sido uno de los artículos más leídos de los que yo he escrito desde que estoy en Libertad Digital, y mucha gente pues me ha preguntado sobre el tema. Y dije, bueno, pues entonces, además del artículo, podemos hacer una pequeña pizarra para explicar algunas cosillas que quizás se nos quedaron colgadas del artículo, o para certificar o para aclarar más algunas de las cuestiones que explicábamos allí. Nos preocupa cuándo nos podremos jubilar y lo que vamos a cobrar. Sí, nos preocupa mucho, pero fíjate, nos preocupa cuánto vamos a cobrar, pero eso probablemente es un cálculo más complicado, saber la pensión, cómo te la van a pagar, el cálculo de la base, los años que se tienen en cuenta. Sin embargo, el tema de la edad de jubilación es algo muy sencillo, ¿no? Y no sé si lo intuimos como más cercano o más fácil de comprender. Y entonces es una cuestión que rápidamente todo el mundo se pone nervioso. ¿Pero cómo? Y además todo el mundo está haciendo cuentas. A lo mejor yo tengo amigos de 45, 50, poco más de 50, que están ya, bueno, me faltan tantos años. Y claro, le dices, cuidado, porque a lo mejor te faltan más de los que piensas, y efectivamente es algo que rápidamente capta la atención de casi todo el mundo. Bien, vamos a empezar por el vicepresidente y el ministro. Sí, porque, bueno, este es un tema, simplemente casi era la excusa que utilizábamos para el artículo, también para este vídeo, porque este puede ser uno de los temas de más tensión dentro del gobierno. Y además es que Ujú. va a ser difícil que no lo sea, al menos si estas dos figuras, el vicepresidente del gobierno, José Pablo Luis Iglesias, Escrivá y y Pablo José Luis, Iglesias. eso es, y José Luis Escrivá, mantienen lo que han dicho hasta ahora. Es decir, desde que Podemos apareció en la escena política española, siempre han prometido que revertirían la reforma de 2011, que se llevarían la edad de jubilación a los 65, y no solo eso, porque al final eso, bueno, puede ser importante, 67 parece que no es tanto, sino que harían relativamente sencillo la jubilación anticipada antes de los 65. Es decir, permitirían que muchos colectivos, tanto por el trabajo que desempeñan, el sector de actividad, o bien por los años de cotización que acumulasen los trabajadores, se jubilaran de forma anticipada. Y enfrente, José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que es prácticamente al contrario. Su principal receta desde que apareció ante la opinión pública como presidente de la AIREF y ahora como ministro, pues su principal receta para solucionar el tema de las pensiones, los problemas financieros que puede tener la seguridad social, es elevar la edad de jubilación. Además lo ha dicho muchas veces y tiene razón, claro. Si tú elevas la edad de jubilación, por ejemplo, si tú pasas de una edad de jubilación de 62 años, puede ser la edad media real en la que ahora mismo nos estamos jubilando. Depende de las estadísticas. Si es la estadística de dejar de trabajar es 62, edad de entrar en seguridad social 64, pero bueno, si tú pasas de 62 a 67, son 5 años más que tienes a un trabajador cotizando y 5 años menos que le estás pagando la pensión. Es casi como si le quitaras, entre comillas, 10 años de prestación, con lo cual efectivamente es una forma bastante rápida de equilibrar las cuentas o de reducir bastante el déficit.
Me encanta lo que dice Pablo Iglesias. Venga, todo el mundo jubilado a los 61 y que encima cobre más. ¿De dónde lo sacamos, Domingo? Claro, ese es el Es que lo tema. mismo tiene un pozo de oro ahí en Galapagar y no nos hemos dado cuenta, no lo sé. Sí, ese es el tema, ¿no? Un poco cómo lo pagamos. Y también hay una segunda pregunta, es, oye, ¿qué van a decir nuestros vecinos de todo esto? Y alguien dirá, bueno, ¿a mí qué me importa? Bueno, cuidado. Estamos en una situación en la que sí que nos importa bastante lo que digan nuestros vecinos de la Unión Europea, entre las cosas porque les estamos pidiendo ayuda financiera, les estamos pidiendo que nos sostengan en una situación en la que las cuentas públicas españolas están en una situación muy delicada. Y como vemos aquí, pues la comparación es, no sé, iba a decir peligrosa o digamos que no salimos muy bien parados, ¿no? De la foto porque Alemania, y ponemos Alemania, podríamos haber puesto otros países del norte y del centro de Europa, pero en Esto Alemania, es lo que pues no queremos ver. sí, un poco no, nos cuesta mirarlo, pero es así. En Alemania se jubilan más tarde que nosotros. La tasa de empleo para las personas mayores de 50, 55 años es muy superior a la de España. Y además, esos años de más trabajados en general a lo largo de toda su vida activa, y aún más cuando son más mayores, dan derecho a una pensión que en relación al salario es más baja que en España. Entonces, efectivamente, esto desde el punto de vista de la defensa política de los intereses de España, pues eso, en esa negociación constante que tenemos con Bruselas es complicado, ¿verdad? Te van a decir, oye, me estás pidiendo dinero para que sostenga tu estado del bienestar y en una partida tan importante y además en la que es tan fácil hacer comparaciones, porque en otras a lo mejor no es tan sencillo, pero con las pensiones es más fácil, pues en una partida tan importante como esta, tú estás garantizando a tus ciudadanos unas condiciones mucho mejores de las que podemos garantizar los que te estamos pagando, los que te estamos dando dinero. Entonces es un tema desde el punto de vista político delicado de manejar. Un día se cansarán los vecinos de la puerta A de Alemania de nosotros. Claro, y eso, cuidado, y esto no es simplemente una cuestión de, pues se van a enfadar, sería un riesgo desde el punto de vista financiero para el Estado español que eso ocurriera. Entonces, ahí ya tenemos dos elementos, ¿no? Primero, la receta de José Luis Escrivá. Segundo, presión que te puede llegar de fuera, en general, no solo desde Bruselas, también los inversores que te están pidiendo que cuadres las cuentas o que hagas algo desde el punto de vista presupuestario con el déficit. La partida más importante es seguridad social. Dos elementos que van a tensionar y que van a presionar para que se alargue la edad de jubilación, porque efectivamente, yo ahí estoy con Escrivá, es una manera relativamente sencilla de equilibrar algo, por lo menos algo, las cuentas. Vale, vamos con las dos reformas que sí hemos hecho en España. ¿Han servido para algo? ¿No han servido para nada? Sí, yo creo que este es el gráfico que más hemos utilizado casi en la historia de la pizarra, pero desde el punto de vista político es muy importante. Este es un gráfico que, ya digo, tiene más importancia casi política que económica. ¿Qué es este gráfico? Es el gráfico que ha utilizado la IREF, el propio ministro Escrivá, para, digamos, explicarnos cómo las reformas de 2011, aprobada por el Partido Socialista, y de 2013, la del factor de sostenibilidad, aprobada por el Partido Popular, influirían en la primera pensión. Aquí estamos hablando de prestación mensual, pero la primera pensión que cobrase un trabajador. Entonces, ahí vemos que la parte rojo es muchísimo más alta que la parte gris. Entonces, ¿por qué digo que es importante políticamente? Digo que es importante porque la reforma de 2011, que fue una reforma de esto que llaman reformas paramétricas, que son básicamente las condiciones de acceso al sistema, retrasaron la edad de jubilación de 65 a 67, ampliaron el periodo de cálculo de la base, aumentaron el número de años que tienes que haber trabajado para cobrar el 100% de tu base. Son reformas que son bastante dañinas desde el punto de vista de lo que cobramos mes a mes o de lo que cobrarán en la prestación que se les reconoce a los nuevos jubilados. Yo creo que son dañinas, entre comillas, porque creo que también que era necesaria esa reforma. Pero evidentemente pues tiene un impacto. Entonces, si además del impacto que vemos ahí le sumamos el impacto de que era una reforma que hacía que cobrásemos menos años esa mensualidad, es decir, recortada por dos lados. Por una parte nos recorta la mensualidad y por otra parte nos recorta el número de años que lo cobramos y nos exige trabajar más para lograrlo. Es una reforma desde el punto de vista presupuestario bastante contundente y desde el punto de vista de eso de los derechos del pensionista futuro debería haber generado, yo creo, mucha más contestación social, mucho más protestas que la reforma del PP, que era una reforma pues bueno, diferente del acercamiento, bueno, era más una cuestión de establecer... ¿Qué cosas dices, Domingo?
Sí, yo creo que tuvo que ver el hecho de que fuera una del PP y otra del PSOE. Esto también lo he dicho en algún otro vídeo. Pero también está en que, en cierto sentido, es como que no sé, si la gente le dicen que se tiene que jubilar más tarde por la esperanza de vida, y como que se ha asumido que eso es relativamente cierto, y luego el resto de las reglas paramétricas que se han ido introduciendo, pues como que son más difíciles de intuir en qué nos afecta, ¿no? Entonces, por eso lo hemos utilizado muchas veces este gráfico y lo seguiremos utilizando, porque quizás es el gráfico, no tanto desde el punto de vista económico como político y social, que explica por dónde irán las reformas que nos vienen de las pensiones. Irán por la parte roja porque es más contundente desde el punto de vista presupuestario y al mismo tiempo genera menos, o hasta ahora lo ha hecho, menos tensión social. No en todos los países ocurre. Es decir, a Emmanuel Macron le han montado un incendio hace unos meses en Francia y yo creo que sin coronavirus se lo habrían vuelto a montar por medidas no tan diferentes a las que planteó el PSOE en 2011. Pero en España, por la razón que sea, quizás también porque era el PSOE y no era el PP, el caso es que han colado. Entonces, por ahí estoy convencido y estoy seguro de que nuestros políticos han tomado nota y que por ahí irán las medidas en los años sucesivos. Pues vamos con la cifra esta que nos da cierto miedo, los 70. Los 70 son los nuevos 60. Sí, a ver, esto es así en términos generales. Yo lo primero que me gustaría decir en este vídeo es que a mí no me parece un drama que tengamos que trabajar más. Yo aquí esto me pongo un poco, esto sí que es opinión impopular, pero yo creo que no solo por el hecho de que tenemos más esperanza de vida, que llegamos con mejor salud a los 60 años, a los 70, que además los trabajos de ahora suelen ser menos exigentes desde el punto de vista físico que los trabajos que tenían nuestros abuelos hace 50 o 60 años, sino porque yo creo que en general el trabajo para casi todas las personas es algo positivo, algo que te ayuda a, no sé cómo decirte, a realizarte, a llevar una vida plena, sentir que estás construyendo algo, que estás haciendo algo que merece la pena, que el dinero que tú llevas a tu casa te lo estás ganando día a día. Es decir, no creo que sea un drama esta especie de maldición que... Esto no en todos los países. Esta retórica sobre lo malo que es el trabajo y lo malo que sería tener que trabajar años más, algunos años más, no en todos los países ocurre. Entonces yo ahí desdramatizaría y yo creo que lo primero que deberíamos hacer es decir a la gente, oye, que tampoco pasa nada y de hecho... hay muchas veces que hay trabajos en los que lo pasas mejor en el trabajo que si no tuvieras el trabajo. Es cierto que no todo el mundo tiene esa situación, pero bueno, probablemente lo que deberíamos empujar es a tratar de que las personas más mayores que están más cerca de la jubilación pues tengan trabajos en los que se sientan más realizados, que puedan escoger dentro del sector de actividad en el que están hacia dónde quieren dirigirse, que sea relativamente fácil que lo hagan, también que puedan ir variando las horas, a lo mejor que pasen de un trabajo de jornada completa a un poquito menos o incluso a media jornada. Ese tipo de facilidades sí que deberían permitirnos no ver esto como un drama. No verlo como un drama, pero de hecho Fíjate, Dime. en eso que dices, Domingo, alguna vez Fernando Sánchez Dragó me comentaba lo que a él le molestaba la retórica de la jubilación. El jubilar a una persona, retirarla de la participación, del trabajo, incluso tildarla un poco ya de inútil con todo lo que puede aportar una persona a partir de los 65, de los 70, de los 80. Sí, efectivamente. Yo creo que ese es el espíritu. Yo sé que hay millones de personas que nos estarán viendo que nos digan, pues mi trabajo es insoportable, yo cuanto antes me vaya a casa mejor. Bien, pero digo, un poco el objetivo que deberíamos tener todos es que eso sea cada vez menos y que cada vez haya más personas que sientan que ese alargamiento de la vida laboral, que va a ser algo inevitable, no es malo en sí mismo. Y es que en sí mismo, yo estoy cada vez más convencido de que no lo es y de que, bueno, tiene muchas cosas positivas el trabajo y que muchas veces lo echamos de menos cuando no lo tenemos después de todo lo que nos hemos quejado. Yo soy el primero que diría que no te apetece nada aquí ponerte a contar un vídeo en la pizarra. No me digas, no me des ese disgusto. Sí, hay días que uno dice, estaría mejor tomándome un gin tonic en la terraza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Con tus orquídeas o hortensias, que son hortensias. Hortensias. Hortensias, vale. Bueno, a ver, es verdad que nos van a subir la edad de jubilación, eso sí o sí.
Sí, un poco, fíjate, este último gráfico, que es el más importante, que me gustaría que fuera el central del vídeo, más que sobre ese hecho, es decir, que vamos a tener que trabajar más años, yo diría que sí. Y por supuesto, estoy hablando de las personas menores de 50, es decir, aquellos que están más cerca de la jubilación, probablemente esto no les afecta mucho, pues siempre se establecen periodos transitorios y no... Alguien que tenga 63 y que vea el título del vídeo, que no se asuste, que él se va a poder jubilar cuando lo preveía con 66 años y unos meses, tal y como establecía la reforma de 2011. Pero para los menores de 50 yo creo que sí que casi todo lo que decimos, bueno, les afecta o por lo menos deberían tenerlo en cuenta. Entonces, que vamos a retrasar la edad de jubilación de una forma u otra, en el sentido de que puede que sea retrasando la edad legal, puede que sea manteniendo la edad legal, pero obligándonos, entre comillas, o forzándonos a que nos jubilemos más tarde. Entonces, esto es más que sobre ese hecho, que es así, yo siento decíroslo a los que queréis jubilaros antes, pero es así. El vídeo trata sobre cómo nos van a tratar de vender esto para que no nos demos demasiada cuenta de lo que nos están haciendo. Y ese es casi el objetivo del vídeo y de este cuadro, estos cuadros azules y amarillos que tenemos aquí. Lo primero que hay que decir es que retrasar la edad de jubilación, aunque sea necesario, y yo creo que lo es, que es necesario. Sí, sí. es necesario, pero es un recorte. Esto se lo dedicamos un poco al ministro Escrivá, que a mí me parece uno de los ministros más solventes del gobierno, porque en muchas ocasiones dice, si lográsemos retrasar la edad de jubilación efectiva en España unos años, esto solventaría muchos de los problemas financieros de la seguridad social. O si retrasamos nuestra edad de jubilación, el peligro del sistema o estos agoreros que dicen que el sistema está a punto de quebrar, pues se vería que no tienen razón, cosas así, ¿no? Y es como un momento. Si tú pasas la edad de jubilación de 62 a 70 años, eso es un recorte de manual. Es decir, claro, dices, pero podríamos mantener las prestaciones si nos jubiláramos más tarde. Hombre, claro, porque te estás pagando menos años. Es decir, un poco lo que tú decías al comienzo del vídeo, y si ponemos la edad de jubilación en 85 años o en 90, entonces podemos triplicar la mensualidad. Podemos decir, voy a triplicar las pensiones de los españoles. ¡Ay, qué alegría! Muy bien. Eso es. Claro, solo Y se os la paga. pongo un piso en Miami. Claro, pero solo a los que cumplan 90. Claro, entonces, es un poco, a ver, es llevado al extremo, pero esto es así. Es decir, al final, Es así. tú cuando vas a recortar el gasto en pensiones lo puedes hacer de dos formas. Uno, recortando la mensualidad que le pagas a los que la reciben, o dos, haciéndoles que tengan que trabajar más años para cobrar para cobrar durante menos años esa pensión, y es lo que nos van a hacer. Entonces, eso es un recorte de manual, lo primero, y es una quiebra del sistema también de manual, porque, claro, dicen, oh, es que los agoreros que hablan de quiebra del sistema, yo hablo de quiebra del sistema y esto es una quiebra del sistema. Si a ti te obligan a trabajar más años para cobrar la misma prestación o la prestación a la que tendrías derecho con las reglas actuales, eso es una quiebra del sistema. No es una quiebra en el sentido de que desaparezca la seguridad social, pues ya lo hemos dicho millones de veces que eso no va a ocurrir. Es una quiebra en el sentido de que te pagan menos y no cumplen con la promesa inicial que te habían hecho cuando has entrado en el mercado laboral. Y por supuesto que este tipo de medidas nos dan la razón a los agoreros. O sea, esto también es un poco reivindicación. Pero si tú aplicas este tipo de medidas es porque el sistema no es sostenible. Entonces, claro, luego dices, el sistema era sostenible, hemos seguido pagando las prestaciones. Claro, lo has hecho a base de quitar, por lo que decía antes, 10 años a cada uno de los jubilados. Entonces, bueno, esto así para empezar, que no se nos olvide en lo que estamos. La cosa hasta domingo es que no sé si era una promesa o era una mentira. Es decir, ha sido una mentira mantenida en el tiempo. Sí, bueno, a ver, es una mezcla de ese lenguaje político, de no querer explicar de verdad cuáles son las reglas sobre las que se basa la seguridad social, de mantener esta ficción de que las pensiones son un derecho, cuando en realidad son una prestación que te pagan exactamente igual que nuestras prestaciones, con el dinero que se ingresa cada año. Entonces, bueno, hay una mezcla un poco de todo, pero por lo menos que tengamos claro en lo que se basa el sistema y en lo que implicarían este tipo de reformas si finalmente se aprueban, que a lo mejor, oye, el sistema es tan sostenible que no hay que aplicar ninguna reforma. Lo de la reforma siempre te dicen, el sistema es muy sostenible, vamos a hacer reformas. Hombre, si es tan sostenible, ¿para qué necesitas la reforma? No, hombre, pues para que sea sostenible. O sea, y las reformas no son reformas así de pintar de blanco las paredes de las oficinas de la Seguridad Social. Claro, las reformas son recortar derechos y hacer que tengas que trabajar más para cobrar menos. O sea, y así llevan siendo 30 años. Y además es que es inevitable. O sea, eso, en ese sentido no hay vuelta de hoja. Lo único, por lo menos, reconozcamos lo que es.
Y la segunda parte de El lo que nos... maquillaje. El maquillaje, ¿no? Esos cuadros amarillos que tenemos ahí. La segunda parte de esta reforma en la edad de jubilación va a venir por ahí. Entonces, nos van a decir muchas cosas. Para empezar, es probable que nos digan que la edad legal no cambia. Yo esto incluso casi lo apostaría. Ningún gobierno va a querer decir yo subo la edad de jubilación por encima de los 67. Entonces, ¿qué harán? Nos dirán, no, la edad legal sigue siendo 67, pero... Entonces, el pero es donde llegan ahí eso que hemos hablado de flexibilidad, de incentivos. Básicamente lo que te van a decir es, te puedes seguir jubilando a los 67, pero las condiciones con las que te jubilas, si te jubilas a los 67, no son las mismas que te habíamos prometido hace 15 o 20 años. Entonces, claro, la edad legal teórica, el titular de la edad legal en España es 67 años, se mantiene, pero la realidad es muy diferente porque, claro, tú tienes derecho a una pensión que no es la misma a la que habrías tenido derecho con las reglas previas. Entonces, esto es muy... Por eso, y entonces dirán, no, entonces edad legal 67, edad objetivo... Va a ser ahora muy importante eso de a partir de... Un poco sí, fíjate, y en esto que hablamos de flexibilidad, yo estoy convencido de que una de las medidas que van a aprobar va a ser decir, vamos a permitir que cada trabajador se jubile cuando quiera, pues por ejemplo, entre los 62 y los 72. Digo, estas cifras a lo mejor son otras, pero vamos, por ahí estarán. Y entonces, que la gente dirá, hombre, qué bien, entonces yo decido cuándo me jubilo. Hombre, sí, tú decides cuándo te jubilas, pero que tengas muy presente que si te jubilas con 62, la mensualidad no va a ser la misma que con 72. Que tú no decides cuánto vas a cobrar. Claro, y no solo eso, sino que las reglas que se te van a aplicar a ti dentro de 20 años si decides jubilarte con 62 no van a ser las mismas que tenía tu padre cuando hace 10 o 15 años se jubiló con 62. Van a ser muy diferentes y a peor para ti. Entonces, claro, es una flexibilidad un poco peculiar. Y ya digo, yo estoy de acuerdo prácticamente todas estas cosas. O sea, creo que es necesario hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría es que nos dijeran la verdad, nos dijeran lo que hay detrás y que no tratasen de enmascararlo. O como el tema de los incentivos. Van a decir, vamos a incentivar que las personas se mantengan activas el máximo tiempo posible. Vamos a incentivar que retrasar la edad de jubilación. Vamos a incentivar que la gente combine a lo mejor un trabajo con la percepción de parte de su pensión, a lo mejor un trabajo a media jornada. A mí todo eso me parece fantástico, pero cuidado, esos incentivos lo que van a hacer probablemente es que, lo que decimos antes, en la parte de la flexibilidad y en lo de la parte de la edad legal y esa edad objetivo o edad tope que pongan o edad ideal, yo qué sé, no sé cómo lo llamarán los políticos, es que los incentivos lo que van a hacer es que o te jubilas a esa edad o no cobras lo que tú tenías pensado. Es decir, más que un incentivo a ganarás mucho más si te jubilas a los 67, 69, 70 o 72, será solo ganarás lo que ahora habrías ganado con las reglas actuales si te jubilas más tarde. Así que es un desincentivo entre comillas, porque no es un desincentivo a ganar más, sino a no perder. Y por ahí van a ir también algunas de las reformas que vamos a ver. Entonces, sumado todo esto, va a hacer un sistema más sostenible si a base de obligarnos a trabajar más para cobrar menos, al menos durante menos tiempo. Entonces, esto sí que debemos tenerlo muy presente. Y a partir de ahí, bueno, probablemente, como yo he dicho, yo estoy relativamente a favor de esto porque creo que es inevitable desde el punto de vista financiero, pero que sepamos lo que significa. Yo aquí, Domingo, solo veo dos soluciones: que se liberalicen parte de las pensiones o enteras, o que nos pongamos a ahorrar ya y que nuestra vida a partir de los 65 no dependa del gobierno de turno. Sí, por supuesto. Yo esto se lo digo sobre todo a los jóvenes. Cuando alguien está viendo este vídeo con 30 o 35 años y dice, ojo, o sea, que me pueden cambiar la edad de jubilación, entonces me pueden obligar. Yo siempre digo lo mismo, a ver, lo que diga el ministro de Seguridad Social depende de ti también. Es decir, si tú llegas a los 55, 60, 65 o 70 años en una situación financiera que te permita decirle al ministro de la Seguridad Social, me da igual cuáles sean sus reglas, porque yo tengo mis propias reglas sobre cuánto quiero trabajar, cómo quiero que sean mis ingresos y cómo quiero que sea mi pensión. Entonces, alguien dirá, pero entonces necesito mucho. Bueno, cuanto más tengas, esos vídeos que hemos hecho, esas pizarras sobre ahorro, inversión, planificación financiera familiar, cuanto más tengas, más libertad vas a tener para que lo que diga el ministro de Seguridad Social de turno dentro de 20, 25 o 15 años, depende de cuándo te vayas a jubilar, menos te importe. Entonces ahí es fundamental. O sea, ese es un mensaje clarísimo de organízate tú
para que los Pablo Iglesias y José Luis Escrivá del futuro tengan el menor impacto posible en tu vida. Y cuanto más joven seas, más posibilidades tienes de hacerlo, claro. Digo, Domingo, que lo de liberalizar las pensiones, eso lo ves. Sí, bueno, No como decía mi abuela, no lo veré yo. No lo veremos nosotros. No lo veremos. No, aparte de que ahora mismo, a ver, es complicado por todo, pero es que encima ahora mismo el periodo transitorio hacia unas pensiones de ahorro real basadas en la capitalización, en el ahorro de los trabajadores es prácticamente imposible, aunque solo sea porque el periodo transitorio, yo creo que ya vamos tarde, ¿no? Hace 30 años, 25 años, cuando se planteó en España, a mediados de los años 90, pues habría sido muy posible que ahora mismo tendríamos un nivel de ahorro enorme, habría sido además un dinamizador de la inversión, de muchas cosas. Ahora es muy complicado. Pero, hombre, lo que sí que es posible es que los políticos ayuden un poco a esa imagen que decíamos antes de que seamos un poquito más responsables nosotros de nuestras propias pensiones. Entonces, ayuda al ahorro sí que tenemos margen para ofrecer, incluso pues ayuda a los planes de empresa, planes individuales, y eso haría muchísimo para que todas esas personas preocupadas por todas estas cosas, de las reglas de la jubilación, de las edades, de lo que me quedará de prestación, estén menos preocupadas, porque realmente si tu pensión supone el 100% de tus ingresos, es lógico que te preocupe mucho. Si supone el 50, el 40 o el 30, y ese debería ser nuestro objetivo, pues claro, te preocupará mucho menos. En fin, ya veremos si hay que repetir esta pizarra o volveremos a hacer otra de pensiones a partir de septiembre, cuando de verdad empiece la crisis. Bueno, porque es verdad, yo sabes que soy muy optimista, pero lo veo un poco negro esto de septiembre. Viene muy, muy complicado a partir de septiembre y, por supuesto, haremos las pizarras que hagan falta sobre pensiones, sobre las medidas que se apliquen, sobre las pensiones de los actuales jubilados y sobre las pensiones del futuro. Pero vamos, esta que la guarden y que cuando digan ¿a qué edad me podré jubilar? Yo les así, que hagan cuentas 67, 68, sobre todo porque es inevitable. Como decía, esto me lo decía mucho mi madre, me decía, tú piensas siempre, ponte siempre en el peor escenario y luego así, si pasa lo bueno, pues te alegras más. Pues un poco le diría yo eso a la gente, ¿no? Sobre todo a esos que no quieren pensarlo, pues que hagan cuentas con 68, 70 y luego si son 65, pues mira, eso que se lleva. Bien, Domingo, pues nada, sigues dándome disgustos. No, que ya te he dicho que el trabajo es bueno, el trabajo dignifica, Richard. Ya. Pues nada, como dices que esto lo vamos a guardar, le vamos a poner el lazo a este vídeo y se lo mandamos a nuestros espectadores. Dentro de 20 años me lo mandas a mí cuando yo esté ahí y diciendo, me quiero jubilar, me lo mandas y me dices, mira, que el trabajo dignifica, eras tú el que lo decía. Venga, Domingo, ánimo. Eso es. Por cierto, antes de despedirnos, quiero recordar que tenemos un podcast, Economía para quedarte sin amigos, que está muy bien y que también nos gustaría mucho que nos escucharais a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Eso es. Gracias a todos. Un saludo.